Paseando por tus calles me encontré. Muy buenas tardes, amigas y amigos, un día más desde el Hotel Bahía y, como no, desde vuestro programa Por Barlovento y Sotavento. Y hoy con un día de sur, una temperatura muy alta y un buen día para pasear por aquí, por el Muelle Calderón o por la Playa de la Magdalena o por donde hayan querido el público nuestro y nuestros televidentes haber querido pasear. Porque no cabe duda que Santander tiene lo que tiene y cuando hace sol da gusto estar en la calle. Lo dice hasta la canción esa marinera tan famosa que tenemos. Y para hablar hoy de muchas cosas, pero sobre todo de algo que a la gente de Cantabria, digo de Cantabria, no de Santander, de Cantabria, que está muy interesada en el tema y además para sacarla de esas dudas donde dicen la privatización sí, la privatización no, lo que nos cuesta. Bueno, toda esa canción de cantares que nos están volviendo locos los políticos diciéndonos cómo está Valdecilla, que es el buque insignia de sanidad, yo digo que de Cantabria, pero de España también, porque ha sido de siempre un buque insignia en la sanidad. Pues hoy tenemos con nosotros, y voy a empezar por mi izquierda, perdone usted, don Carlos. Ya le veo yo a usted muy de izquierdas últimamente. Ya sabes que siempre se me ha ido un poquitín la mano para allá. Tenemos al gerente del hospital, a don César Pascual, un hombre muy vinculado con la sanidad, un hombre que desde que entró el Partido Popular está vinculado a la dirección de este monstruo sanitario, y un hombre que venía de Madrid, donde ha estado en 200.000 estamentos sanitarios y en el cual tiene un currículum que ya quisieran algunos poderle tener igual. Yo no le voy a leer porque es extenso, pero sí es verdad que para garantía el señor César Pascual en este tema. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Bien. Muchas gracias. Y a mi derecha, pues tenemos un señor que es abogado, pero abogado en ejercicio, que ha estado en la Universidad de Barcelona, que ha estado con una cantidad de personas ilustres de este país y sobre todo de algunos que han sido padres de la Constitución. Sí, señor. Y además un hombre que tiene el título, no de esos que pasaron por la universidad y no llegaron, no, tiene el título y por lo tanto la toga la tiene siempre que tiene un tema de esto, se la puede poner bien porque los que no van a defender si no tienen toga es que no tienen el título de abogados, y este no es nada menos que don Carlos Madalena Menchaca, que ya ha estado más veces y que me va a hacer, la compañía de su artículo de sanidad que tiene y de preguntar conmigo y de entrar en el debate de todo aquello, y vuelvo a repetir, que son dudas para el público en general de Cantabria, porque no para los santanderinos, es que Valdecilla es de Reynosa, es de Potes, es de Castro y es de San Vicente la Barquera o de Pesoes, me da lo mismo. Y todos tienen esa intranquilidad de que si nos cuesta, que si lo coge una empresa privada, que si... Bueno, yo cuando veo las cartas que dicen... Algo le voy a decir que va en contra. Cuando veo las cartas que dicen gracias Valdecilla, por esa atención que se tiene, por esos médicos que se hay, por esas enfermeras auxiliares, voy en ese estamento entero de categorías, la verdad que es que da gusto leerlo, porque pocas quejas hay. Y le voy a decir una, que el otro día la dijimos aquí. Se me queja el personal de las consultas. Habrá alguna justificación, pero teniéndolo usted aquí ahora, es bueno... Hablaremos de las consultas. Pero voy a entrar ya en el tema. Se me quejan en las consultas cuando al paciente se le da cita a las 8:15 de la mañana y se le atiende a las 9:15. Yo entiendo de que habrá problemas, habrá esto, lo otro. Pero claro, cuando te enteras de que te dicen, no, es que el doctor o está en la universidad o no acaba de llegar. La verdad que es que a uno se le quedan las ganas de decir, le estoy diciendo lo que nos quedan, sobre todo los nativos, digo los de aquí, yo creo que dan menos quejas por escrito que los que vienen de afuera. Y dices, pues es verdad, nosotros aguantamos mejor el chaparrón que los que vienen de afuera. Y es una queja muy generalizada en ciertas consultas, que no voy a darle el nombre por prudencia. Independientemente, si me permites ya te permito ya entrar, ya estamos en el tema. En harina, independientemente de lo que seguramente el doctor Pascual te va a decir y te va a contestar, y además yo creo que a los telespectadores van a saber el por qué se producen esos daños colaterales o esa accidentalidad frente a lo fundamental que es el funcionamiento perfecto de un hospital. Yo lo que en primer lugar tengo que decir a los telespectadores es que me encanta estar como siempre contigo,
pero mucho más con el doctor Pascual. Yo al doctor Pascual le conozco prácticamente desde que aterrizó en Cantabria, me fijé en él y entré rápidamente en comunicación con él, sin más, porque era el gestor de Valdecilla y el currículum que tenía hecho muy bien, en no leerlo, mi amigo Emilio, porque viendo lo que es, entonces se acaba el programa. Bien, pero una vez aterrizado, pues la gente y mucho más en Cantabria, en Santander, estábamos viendo quién es este nuevo gestor, cómo se mueve, en qué parámetros. Sabemos que los parámetros de una sociedad de bienestar, de una sociedad de progreso, es la sanidad, entre otras cuestiones, además de la educación. Y yo le hice, Cantabria Liberal, nuestra revista digital, pues le hizo una entrevista y ya vi un poquitín a razón de sus contestaciones por dónde nos movíamos. Y dije, cuidado, chapó. Entonces, a continuación, yo dije, pues, ¿por dónde va este hombre? Y vi cómo se estaba funcionando y cómo se llevaba la gestión de Valdecilla. Frente, te recuerdo, a la caótica gestión que llevó el Partido Socialista con la señora Gorostiaga y la señora, no recuerdo cómo se llama, que está ahora en un partido de izquierdas, está la doctora, no me acuerdo. Déjala, está en Podemos. Déjala. Está en Podemos, sí. No la nombremos, no sea que salga la bicha. Y entonces que nos hizo una gran huelga que Cantabria Liberal se posiciona evidentemente a favor de los médicos. Entonces, lo que sí vi rápidamente es que, y vamos a parafrasear, sabemos siempre, Emilio, de que detrás del éxito de un hombre hay una mujer. Pues aquí tenemos que decir que el éxito realmente de una consejera, María José Buruaga, está un gestor con 3 pares de narices, que ha gestionado Valdecilla, o lo está gestionando, lleva ya 3 años y pico, me parece, sí. Y realmente, pues, no hay ninguna queja, que lo difícil de gestionar el hospital que le llamo del millón, yo le llamo el hospital del millón, y nos lo va a explicar enseguida el doctor Pascual. Vamos a hacer un poquitín de entrada para decir quién es el doctor Pascual, por favor. Pues un gestor sanitario profesional que una vez estudió medicina, ejerció muy poco tiempo y me di cuenta que me gustaba la gestión. Entonces pues me dedicaba a la gestión, llevo muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchos, más de 20 años en la gestión pública. Siempre he estado en la gestión pública, nunca, a pesar de haber tenido algunas ofertas, nunca he estado en la gestión privada y por lo tanto he pasado por todo tipo de administraciones y creo que conozco la gestión pública, conozco la sanidad porque tuve el placer de trabajar con Jaime del Barrio hace unos cuantos años y gestionar las transferencias sanitarias cuando en aquel momento era director general. Y luego he tenido la oportunidad de trabajar con María José de Buruaga y de llevar a cabo este proyecto de Valdecilla. Lo único que yo entiendo la gestión de los hospitales, una empresa que mueve casi 400 millones no puede tener una gestión que no sea profesional. Bien, yo le voy a interrumpir de vez en cuando, sí, si te parece bien, César, porque vamos a hablar de tu libro, como diría Paco Umbral, vamos a hablar de tu libro y tu libro es la sanidad. Hay un tema que yo me gusta siempre hablar de las tripas del hospital, no me gusta hablar del ladrillo, de lo aparente, de lo muchas veces fantasmagórico, sino de la investigación, de la ciencia, de la robotización de la medicina, etcétera, etcétera, que realmente es lo que a los telespectadores les gusta. Hablemos, para empezar un poquitín, del IDIVAL, antes IFIMAL. ¿Qué es el IDIVAL? Para que los santanderinos y los cántabros sepan realmente qué es el IFIMAL. Es lo mismo que el IFIMAP. El IDIVAL es la continuación del Instituto de Investigación de la Fundación Marqués de Valdecilla, que era el IFIMAP, que por cierto se fundó en la época por Jaime del Barrio cuando yo era director general. Y ahora he tenido la oportunidad de participar en la creación de IDIVAL, que es un instituto de investigación que tiene una peculiaridad, que es la personalidad jurídica propia necesaria para acreditarse, porque uno de los problemas que tuvo IFIMAP fue cuando intentó acreditarse, y de hecho se vendió como que se acreditaba, es que realmente cuando vinieron a Madrid dijeron, pero si la primera condición es tener personalidad jurídica propia, y no tiene. Por lo tanto se fueron. Los acreditadores cogieron el avión siguiente y se marcharon. Lo que ha habido que hacer ha sido segregar de la Fundación Valdecilla la parte de investigación, constituir una fundación propia para poderse acreditar, porque toda la parte técnica ha venido rodado, ya reunía suficiente caudal de científicos y suficiente nivel de publicaciones como para acreditarse. Solucionado ese problema, que ha costado, porque había que incluir también, era un requisito del Carlos III a la Universidad de Cantabria, solucionados
los temas, pues todo ha ido sobre ruedas. Entonces, IDIVAL es un Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla. Bien, y en el IDIVAL, ¿qué hacemos? ¿Quién la compone? Yo tengo entendido que hay como 300 investigadores, que están muy departamentizados y que realizan, pues oye, sus investigaciones científicas, etcétera. Nos gustaría, y yo creo que a todos, ¿qué investigaciones se están haciendo en el IDIVAL? ¿Y por qué tanta fama tiene Valdecilla? Porque siempre la fama de Valdecilla ha sido porque ha sido pionera, ha sido siempre puntera, que es lo que tenemos que intentar por todos los meses. Luego hablaremos de la sponsorización y de la financiación y donde tenemos recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero lo que es las líneas de investigación... Pues la línea de IDIVAL contiene una serie de grupos de investigación que siguen las líneas prioritarias del Plan Nacional de I+D. Así, lógicamente, para obtener financiación competitiva, porque prácticamente todos los proyectos se basan en financiación competitiva. Ellos tienen que competir con otros institutos de investigación, no solo aquí, también en Europa, con otros hospitales, porque muchos de los proyectos que trae la industria son internacionales, y por tanto hay que competir con hospitales de Londres, de París, de Alemania, de todas partes para traer ese proyecto de investigación. Y están investigando en muchísimas líneas, líneas más con la Universidad de Cantabria, más vinculadas a investigación básica, pero también líneas cáncer en muchas patologías. En muchas patologías. ¿Qué conexiones y otras existen? también aplicadas. Y las conexiones, digamos, porque ahora, digamos, la medicina robotizada, la medicina global, entonces me imagino que esto ya no es una unidad, una entidad, sino que tendrán unas relaciones, pues a nivel, yo qué sé, global, con otros hospitales en los que intercambian. Antes recuerde que por el mero hecho de hacer un apunte de investigación se tardaba en pasar el Pacífico, pues un año, y ahora es al segundo y al minuto, y de ahí, digamos, las posibilidades tan impresionantes que tiene en cuanto a las modificaciones y las curaciones. ¿Qué relaciones, conexiones tiene nuestro hospital, nuestro IDIVAL con el mundo de la medicina? Pues cada vez más, cada vez más. Es cierto que normalmente la investigación básica tarda mucho en trasladarse a la práctica diaria clínica, pero eso ha cambiado y en los últimos años prácticamente los proyectos de investigación que en su origen ya se conciben pensando en una rápida traslación. De hecho, IDIVAL, los investigadores tienen ya unas cuantas patentes, algunas de las cuales pues parece que tiene visos de transformarse y de ser comercializada, de transformarse, porque no todo lo que se investiga consigue llegar a patente y todo lo que llega a patente consigue comercializarse. En ese proceso que es muy largo, unos 10 años se tarda en comercializar un producto que se investiga, caen por el camino muchísimos, la mayoría, desgraciadamente, porque el producto puede ser eficaz, pero a lo mejor es tóxico, no es seguro, y hay 1000 condicionantes que después hacen que ese medicamento, ese fármaco, esa técnica que se ha desarrollado no se pueda aplicar porque las normas son muy rigurosas en cuanto a la seguridad. ¿Y tenemos dinero? Tenemos dinero. Vamos a los recortes, vamos a la financiación. No, yo quiero separar los recortes de la financiación. Dinero. Porque la financiación de la investigación no puede ser pública. Yo he defendido siempre que la investigación se tiene que financiar competitivamente. Hay una parte de financiación pública que garantiza la supervivencia del instituto, que garantiza la base, el núcleo duro, para que tengan el instituto de investigar, pero a partir de ahí los proyectos tienen que cofinanciarse o en convocatorias o con la industria. Y creo que IDIVAL en este sentido está consolidado ahora como una fundación de investigación potente, que aunque numéricamente no sea muy grande, no es de los mayores institutos de investigación sanitaria que tenemos en España, pero cualitativamente sí, estamos muy por encima en calidad de lo que en número nuestros investigadores tienen unos reconocimientos internacionales muy por encima de lo que aparentemente nuestro instituto podría parecer. Sí, que por lo que es lo nuestro, los resultados que tenemos son muy positivos. Hay algunos proyectos tremendamente esperanzadores, se han fichado equipos muy potentes que están trabajando en algunas líneas muy esperanzadoras, insisto. Hay que luego superar todas las barreras a la hora de llegar al éxito. Financiación pública, financiación... Haz otra porque hay que entrar en el tema que le interesa más al personal. A ver, dime. No, tú haz otra pregunta que lo demás yo ya... lo que estoy tratando pero es que es de técnicamente lo que son las muy bien tripas y el funcionamiento. Pero tenemos al gestor de Valdecilla. La investigación española pública se financia en caso de sanidad con las convocatorias que hace el Instituto Carlos III. Que era muy importante acreditarse porque estar acreditado te permite subir al escalón de arriba y conseguir mucho más financiación. Antes no podíamos llegar a esa financiación porque no estábamos acreditados.
pero la gran núcleo se consigue en Bruselas. Hoy en Exacto. día hay que ir al horizonte 2020 y hay que plantarse en Bruselas a proyectos competitivos, a ganar, a decir, tengo este proyecto de investigación, es de los mejores de Europa, va en la línea de lo que usted financia y conseguir la financiación. Estoy absolutamente en línea porque yo recuerdo que cuando estaba la señora Gorostiaga de vicepresidenta con Charo Quintana, yo lancé un artículo. ¿Te has acordado del nombre? Sí, ahora sí, cuando quiero me acuerdo de todo. Y entonces recuerdo que lancé un artículo, pues vivaz creo que era, y además era directo. Vemos que el costo de la sanidad es muy fuerte y hay que dar una sanidad de primera, y para dar una sanidad de primera se requiere investigación y se requiere dinero. Entonces yo lancé un artículo, hombre, creo que bastante pensado, y me respondió la señora, porque yo lo que decía es lo que más o menos estamos apuntando. Para salir adelante hace falta mucha iniciativa privada y hace falta inversión privada para que se produzca el retorno. O sea, esto es una industria y dejémonos de bobadas, la sanidad es una industria. Y así está funcionando, por ejemplo, en Pamplona, la clínica de Pamplona, y yo creo que habría que hacer una reconversión. Yo la propuse en ese artículo abundante y dije pues que había que sponsorizar, que había que traer, aparte de la familia Botín, evidentemente, que ahora vamos a hablar también de ella, pues buscar empresas, de alguna forma, buscar una desgravación de esas cosas, doctor, que usted y yo sabemos perfectamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Me contestaron y me dijeron que eso ni para atrás. ¿Por qué? Porque empezamos siempre en el tema clientelismo político. Dominar la sanidad desde el punto de vista político, que no es nuestra órbita, porque desde el primer momento don César ha dicho perfectamente que hay que profesionalizar. Y usted es un profesional de la medicina, no es un político profesional, es un profesional de la medicina, aunque ahora esté el gobierno. Que es lo que en este país hay que separar siempre es, digamos, el carné, como yo muchas veces digo, el carné del profesional. O sea, para tontos de capirote, como también decimos, pues que hay que darles una propina, se les da. Pero lo que hace falta es que la sociedad distinga entre la política y la profesionalización. Entonces, el tema de la financiación, el soporte que tuvo la familia Botín en este tema, sigue idéntico después del fallecimiento de don Emilio. Ese tema sí, preocupa porque ha sido un gran mecenas de la... Sí, no, la verdad es que las reuniones que hemos mantenido con la Fundación Botín, ellos van a seguir la línea de colaboración con el hospital y se nos han comprometido a seguir la misma línea que tenían anteriormente. Lo que quizás cambia, como evolucionan las cosas, es que ya no vamos a ir a proyectos de dotación de una tecnología, vamos a ir a proyectos más a medio plazo, más completos, porque ya no ha lugar. El hospital ya tiene una dotación tecnológica que no necesitamos entre comillas. Todo es poco, siempre hay que renovar, siempre hay que renovar. Pero en principio no le hacen falta unas dotaciones extraordinarias para funcionar, y sí queremos garantizar proyectos a medio plazo que puedan rendir mucho más a los ciudadanos y tener ese retorno. Porque el hospital... El hospital es algo más que sanidad. El hospital da un retorno espectacular a los 375 millones que se invierten de los impuestos de los cántabros, da un retorno espectacular. Es un área económica de esta región potentísima, que da empleo, da retorno económico, muy por encima Yo creo que en este sentido nos parecemos a los norteamericanos, cuando se dice que cuando un español invierte €1, espera un retorno de 1,5, 2, que no se conforma, y si es un americano espera un retorno de 10, si no, no invierte, ¿no? Yo creo que Valdecilla multiplica por mucho más de 2 el retorno de esos millones invertidos en empleo, en actividad económica en torno al hospital, porque fomentamos el transporte, el comercio, multitud de cosas que dependen del hospital, especialmente en invierno. Eso es lo que da una mirada a la ciudad, que a partir de septiembre, cuando se van los turistas, se mueve en torno al hospital, es el núcleo donde tiene todos los movimientos de ciudadanos. Cada día van 3.500 personas a ese hospital. Eso, imagínense, en transporte, esa gente come, esa gente, todo eso. Siempre se le ha calculado que había flotante unas 4.000 personas y los fines de semana alguno más. Sí, entonces el movimiento económico que genera el hospital es espectacular. Por tanto, tiene retorno en salud, que es muy importante, fundamental, porque lo importante del hospital es precisamente conseguir resultados en salud, pero también es un sector económico que emplea muchísima más gente que el sector agrario, muchísima más gente que el sector pesquero, emplea muchísima más gente que muchos sectores económicos que reciben subvenciones de Bruselas, ¿no? Y el hospital no las recibe. Por tanto, yo no estoy pidiendo subvenciones de Bruselas, pero digo simplemente que nosotros, siendo mucho más empleo vinculado al hospital
que cualquier otro sector económico primario de esta región, pues no recibimos ningún tipo de subvención. Por tanto, yo creo que el dinero público está muy bien empleado en Valdecilla, porque tiene un retorno muy importante. Ahora, a partir de ahí creo también que hay que buscar otras fórmulas de que ayuden a cofinanciar. No podemos seguir exigiendo más esfuerzo a los ciudadanos de Cantabria. Bastante están haciendo un hospital que está muy por encima del nivel que les correspondería. Por tanto, para 500.000 habitantes este hospital es un absoluto lujo, ¿eh? Por tanto, cualquier incremento y mantener el hospital en la vanguardia requiere la búsqueda de partner, bien sea en fundaciones, en asociaciones sin ánimo de lucro, en partners personales, alguna herencia hemos tenido de británicos, no de españoles, etcétera, que colaboran, como está ocurriendo en cualquier gran hospital europeo, que tiene unas vías de financiación en paralelo a la financiación pública. Porque si no, sería imposible mantener... Es que has dicho una cosa, César, que es muy importante y hay que remarcarla, que tenemos un hospital por encima de nuestras posibilidades. No, por encima de nuestras posibilidades no, por encima del que correspondería por la población. Por la población y la economía, por el PIB, se puede decir de alguna forma. Por posibilidades sí, porque ahí está. Sí, evidente que está ahí y está funcionando. Pero es que es importante que el ciudadano cántabro, el ciudadano de aquí, de Santander, sepa de que tenemos que ayudar. Sí. Tenemos que ayudar la sanidad de Cantabria, que menos protestas y más ayuda. Yo veo cómo anda el índice, digamos, de precio, productividad del asalariado en Valdecilla. Ese es un concepto bueno, que yo lo he visto en Pamplona con un amigo que es Jorge Quiroga, el jefe del departamento de allí, me lo estuvo comentando que el precio el productivo, del índice de productividad, el precio de hora costo, etcétera. ¿Cómo lo tenéis aquí? Es muy bueno porque los profesionales sanitarios españoles cobran muy poco. Son los salarios más bajos de toda Europa, por debajo de Grecia y por debajo de Portugal. Sí. Y por tanto nuestros índices de productividad son buenísimos. Claro. Un residente que ha estudiado 6 años de medicina y que entra y tiene que formarse 3 o 4 años más, pero tiene un contrato laboral para formarse, cobra menos que una limpiadora. Jo, muy fuerte es eso. Y gana más porque hace guardias. Muy fuerte. Pero su salario no llega a los 1.000 euros. Es que es verdad que una limpiadora viene a ganar 1.300 euros más o menos, sí, por 14 pagas. Eso te lo digo yo porque he negociado muchas veces ese convenio, pero también conozco que un auxiliar, una enfermera, son salarios muy poca diferencia. Muy parecidos. Muy parecidos. Salario base de médico no llega a 1.500 euros. La verdad que le suben las guardias. Claro, yo siempre lo he oído. Los complementos, las guardias. Eso lo tiene que saber bien el público. Pero los salarios de los médicos en este país son muy bajos, los salarios de las enfermeras son muy bajos, y si no llega a ser por la cantidad de horas que meten a base de guardias y tal, pues sería un médico adjunto después de 11 años de formación. Y probablemente después de 10 o 15 años de contratos eventuales de 6 meses, de no sé qué, estamos hablando ya con 45, 48 años, cuando entra en Valdecilla, entra con un salario de 32.000, 33.000 euros. Y luego que no se tenga que marchar de aquí, que esa es otra. Pero quiero decir que después de haberse formado durante 10 años y después de haber estado 14 años con contratos eventuales, cuando consigue consolidar su empleo, entra con ese salario, luego hará todas las guardias del mundo. Es verdad que luego tienen el régimen del Franco, sé que tú conociste también. Tienen los trienios, los quinquenios, que todavía les sube, pero no, y les consolida algo, pero muy poco. Pero las guardias son muy duras. Muy poco. Cuando uno cumple 55 años y tiene que pasar una noche en un hospital, y otra noche, y otra noche, y otra noche, van pesando. Y además de 10 a 8 de la mañana. Hay quien propone, pues... de 3 de la tarde a 8 de la mañana. Bueno, César, con tu permiso... Yo sí, y te diría, deja una corta que tengo yo que preguntar lo que la gente quiere saber. Sí, yo quiero también preguntar, pero... A mí me parece muy bien... Yo creo que hay también una gente que le importa lo fundamental. Sí, pero sigue, venga, la pregunta. Bueno, la pregunta es la entrevista en realidad que te hicimos ahí en Cantabria Liberal, que yo la he leído un par de veces, la tengo anotada, y hay una que me llama la atención, que es, hablas mi hospital. Cuéntanos eso. Sí. Mi hospital. Hay gente que no entiende muy bien lo de mi hospital. Yo creo que para gestionar cualquier organización, la que sea, tienes que creer en ella y tienes que pertenecer a esa organización. No tienes que poseer la organización, no es tuya. Sino que tú perteneces a la organización, y el mí tiene ese sentido de pertenencia, de orgullo de pertenencia
a una organización, que será entonces cuando tú te entregas como cualquier otro profesional que trabaja en cualquier empresa. Si no te lo crees, difícilmente vas a ser capaz de trabajar a gusto, de gestionar bien. Vas a llegar, vas a cumplir tu horario, te vas a ir, pero la sanidad, yo siempre lo digo también, yo tengo una enorme suerte, yo no tengo que motivar a mis profesionales, llegan motivados de casa. El profesional sanitario tiene una vocación intrínseca, por eso es sanitario, si no sería otra cosa. Por tanto, ellos ya van motivados a trabajar. Lo que hay que procurar es que no se desmotiven en el hospital, porque es una organización muy dura y tremendamente desagradecida. El hospital, como organización, no es una organización agradable para un desarrollo profesional, porque la vida del profesional sanitario es muy dura, porque te estás enfrentándote a la incertidumbre, a la muerte, a la tensión permanente, y eso es todos los días, y eso solo se aguanta con una gran vocación intrínseca, con la cual tú quieres ser médico, quieres ser enfermero, quieres ser auxiliar, y lo llevas adelante. Cualquier otro trabajador que solo lo haga por dinero, puedo garantizar que duraría muy poco en un hospital, porque la vida de un hospital es tremendamente dura. A ver, bueno, segunda parte de la entrevista. No es la segunda parte ni la primera. A mí me parece muy bien todas las preguntas que has hecho porque son de conocimiento para el público y has tenido también la picardía de preguntar los salarios del personal. Pero yo voy a entrar a lo que dije al principio, porque hay que sacarle al ciudadano de Cantabria esos dimes y diretes que me dicen unos, que me dicen otros, y que no me explican muy bien quién me lo tiene que explicar. Y yo te voy a tratar de tú, y te lo digo con toda la claridad del mundo, porque es que cuando oyes al gobierno hablar y no a ti precisamente, de Valdecilla, pues te dan una cosa. Cuando ha venido el señor Rajoy el otro día, te vienen los del Partido Socialista, con nombres y apellidos, y te vuelven loco. Pero es que te vienen ahora los de Izquierda Unida y los de Podemos y te dicen R que R. Y dices, pero bueno, señores, ¿para tanto puede ser la diferencia de una cosa con la realidad de la otra? Ese es uno de los temas que me gustaría que los que nos están viendo se queden ya conformes y tranquilos con lo que nos diga el gestor, el que lo sabe y el que lo está llevando a cabo. Antes quisiera contestar a lo que me has planteado al principio, de las consultas. Porque una cosa que no hace la gente es quejarse. Solo se quejan en el bar. Y a mí me gustaría que reclamaran. Y yo siempre pido reclamaciones. Yo creo que los pocos gerentes que va por ahí pidiendo reclamaciones, todo el mundo, no, yo quiero saber la gente que se va enfadada, ¿por qué se va enfadada al hospital? Porque si se van y no se quejan y no me ponen una reclamación, no lo sé. No lo sé, y no me entero. Entonces yo sé que en Barcelona no somos perfectos. Que crea que es perfecto, pues creo que está equivocado. Y por tanto, algunas cosas haremos mal, seguro. Y quiero tener la oportunidad de mejorarlas, pero para mejorarlas tengo que conocerlas. Y si nadie me reclama, y sin embargo salen y van hablando con el taxista quejándose, o van al bar a tomarse un café y se quejan, y están lanzándome un mensaje, primero, no me dan la oportunidad de corregir y de satisfacerles, pues corrigiendo el error, y por tanto no me dan la oportunidad de que se queden contentos, porque muchas veces cuando uno se equivoca pero luego lo arregla, pues la gente queda, la satisfacción de arreglar un error es incluso mayor que el propio error, ¿no? Pero por tanto yo creo que es muy importante que la gente se acostumbre que reclamar por un hecho concreto no significa que uno esté protestando la asistencia sanitaria, no significa que uno esté descalificando al hospital ni descalificando al médico, no. Ahora, si le han atendido una hora tarde, le hemos atendido una hora tarde, y eso hace falta saberlo para poderlo corregir, porque eso no se ve absolutamente. Una de dos, si ese médico está en la universidad, estamos citando mal. Y si el médico llegó tarde, habrá que llamar la atención para que no llegue tarde. Quiero decir que lo que no podemos hacer es citar a una persona a las 8 y verlo a las 9, porque eso no es de recibo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es conocerlo, ¿no? Luego, el modelo Valdecilla que hemos elegido para poder finalizar esta obra es un modelo absolutamente normal en el resto de Europa, ¿no? Este país pues sigue llamando la atención. Lo único que hemos hecho ha sido unir casi 40 contratos, unirlos todos en un solo contrato, a un solo proveedor, y decirle, con este dinero desearíamos que nos terminases la obra que, bueno, pues en mitad de la crisis no tenemos dinero, el gobierno central está peor que nosotros y no vamos a ser capaces de obtener financiación porque la prima de riesgo está a más de 700 puntos, las administraciones estamos con una calificación internacional negativa y nadie nos va a dar una línea de crédito como para terminar esta obra que tenía que estar terminada ya.
puestos en contacto con distintas alternativas, distinta gente que le podía interesar este contrato, pues llegamos al acuerdo de que necesitarían un contrato a 20 años para poder obtener esa financiación. Entonces nosotros les dijimos, bien, nosotros nos vamos a gastar en estos 20 años porque la gente va a comer, vamos a gastar luz, vamos a limpiar el hospital, vamos a comprar suministros, nos vamos a gastar cerca de 800 millones. Si tú te llevas ese contrato, no hay 40 consejos de administración cobrando, hay uno solo. Hay sinergias entre las distintas empresas. Sí. Con la eficiencia organizativa que generes, eres capaz de obtener los 100 millones que faltan para terminar el edificio. Y 8 proveedores nos dijeron que sí. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un diálogo competitivo, como marca la ley. A ver de qué manera articulamos esto. Y ese fue el proceso. Por tanto, nosotros no vamos a gastar ni un solo euro más, que no sería lo que teníamos planificado gastar en los próximos 20 años, bueno, más el IVA, más el incremento de inflación, evidentemente, que eso se va a producir en 20 años, pero es el gasto general que tiene el hospital, ni un solo euro más. Pero digo más, cuando yo llegué al hospital, el hospital tenía un presupuesto que no llegaba a los 300 millones de euros, y sin embargo tenía un gasto que superaba los 400. Cada año entrábamos en 100 millones de deuda, y tenía una deuda de 215 millones. Eso de deuda. Y déficit cada año de 100 millones. Bueno, aquello era insostenible. Una de las primeras cosas que hubo que hacer fue sanear el hospital. Se saneó de dos maneras. Se sanean las cosas pues poniendo dinero, evidentemente. No hay otra opción para sanear, que fue pagar la deuda que tenía y dejarla a cero, y poner un presupuesto real para que no tuviéramos déficit. La Consejería de Hacienda dijo que 400 millones no, y que habría que ajustar. Y llegamos a un ajuste de a donde podíamos, quitando grasa del hospital sin tocar para nada ni a personal ni a asistencia sanitaria, pero bueno, mirando las cosas, de hacer mejor, comprar mejor, hacer mejor las cosas, pudimos recortar casi 30 millones de euros. Y es lo que hemos hecho, Yo contra la demagogia de que el hospital cuesta 800 millones siempre respondo lo mismo. No, señores, lo que estamos haciendo, gestionando bien, es ahorrar casi 30 millones al año por venta, son 600 millones de ahorro. Y no tengo más que decir a los que dicen que es una demagogia, que esto en vez de costar 100 millones va a costar. Es que con una explicación de este sentido, como la acabas de dar parvulariamente, es que el más simple de los humanos de esta región lo entendemos y ya no nos quitan la equivocación de unos con otros que marean la perdiz del confucianismo. Yo no sé por qué nos quieren equivocar. Yo no lo entiendo. ¿Qué intereses puede haber? Porque que si no la privatizan, que si esto otra vez lo van a privatizar, que si la radiografía lo privatizan. Siempre estamos todo poniendo el tema. Declaraciones de intenciones, porque siempre van a decir no, es la puerta abierta para hacer esto, para hacer lo otro, pero oiga, no estamos haciendo nada de esto. Bueno, no hemos externalizado nada que no estuviera ya externalizado. Es cierto que algún servicio hemos llegado al 100% porque no estaba al 100% externalizado. Pero me dicen, no, es que el mantenimiento no estaba externalizado. Dígame usted, teníamos contratos con 15 empresas para hacer el mantenimiento. Porque la gente de mantenimiento decía, cambiaba una bombilla o arreglaba una fuga, pero se veía que hacer una obra de saneamiento, había que contratar a una empresa. Por tanto, teníamos muchísimos contratos que ahora ya no tenemos ninguno. Por tanto, no es cierto lo que se está diciendo. Yo creo que no se está abordando ni con seriedad ni con serenidad el tema del hospital, que requiere tranquilidad y serenidad, y abordarlo seriamente, porque yo creo que a los ciudadanos no se les puede generar una impresión equivocada de lo que realmente... Porque llevamos desde el año pasado casi año y medio con este modelo. Y yo siempre reto lo mismo, que me diga un ciudadano si ha notado algún cambio. Si el hospital está más sucio que antes, si se come peor, si ha empeorado la seguridad. Pero yo con toda la franqueza te digo, César, yo he participado en otros debates de la radio, tal igual, y cuando he tenido a alguien que le ha interesado, es que su vicio tal y cual era decir que nos costaba mucho dinero, que eso estaba privatizado. Y yo le decía, es que las explicaciones, la verdad, que se están dando desde la jerarquía del gobierno no son muy buenas. Eso es lo que yo quería no son muy buenas y no buscan la persona idónea. Pero claro, tal y como lo acabas de explicar tú, y es de sota, caballo y rey, por decirlo de alguna manera, lo entendemos todos. Y si lo entendemos todos, que encima nos ahorramos dinero, pero claro, pasando por menos manos. Que ese es el ahorro del costo. Lo que y por ser más eficientes. Pero si de antes teníamos 14 empresas y ahora lo dejamos... En una empresa que tiene 800 contratos en hospitales. Y si compramos todo a una y no a 14, eso los ahorros. Y eso pasa en una casa también. Mire usted, simplemente. No me entregues de usted también. Mira, simplemente el ahorro de estar pagando a más de 2 años, como estábamos pagando, a pagar a 45 o 50 días, solo el ahorro, en vez de estar pagando millones de intereses
por demora que nos cobraba la industria, porque la industria siempre nos ha cobrado. Primero nos inflaban los precios porque sabían que iban a cobrar dentro de 2 años. Y algunas de ellas con toda la razón del mundo, porque dependían del cambio con el dólar. Ahora en este momento hay industria que está perdiendo dinero con nosotros, porque el dólar se ha ido casi a la paridad y son empresas norteamericanas, sus productos antes era al revés. Bueno, pues estas empresas nos cobraban intereses de mora y ahora nos hacen descuentos por pronto pago. Ese diferencial son millones de euros. Y eso es gestión. No tiene ningún truco. Quiero decir algo. Tiene Quiero decir algo. y gestión. Quiero decir algo. ¿Me dejáis que diga algo? ¿Qué es esto mismo lo que quiero decir? Tú has dicho hace un momento que, pues ahora lo ves claro, que ha sido una lección de parvulillos, has dicho. No, pero una lección no de parvulillos, de párvulos, para de entenderlo párvulos. bien. Pero es que hay una cosa, Emilio, que tú y yo sabemos muy bien, y no tanto César porque es más profesional y nosotros un poquitín algo políticos. Y es lo siguiente, los políticos, la clase política es muy mediocre, aquí en Cantabria y en España. Y no sabe, además de ser mediocre, no sabe comunicar. Entonces hay que traer pues un profesional para que nos comunique y nosotros podamos comunicar bajo, digamos, las directrices del profesional cuál es la verdadera situación. Porque es que después estamos acostumbrados normalmente, de lo normal más normal, a escuchar verdaderas tonterías que claman e insultan a tu propio intelecto aun cuando carezcas de, digamos, formación en sanidad. Y eso es lo que está pasando no ya solamente en la sanidad, sino en muchos sectores productivos de este país, que carecemos de que los realmente profesionales salgan a la luz y nos expliquen de qué es el asunto. Estamos acostumbrados, insisto, a que sea el político de turno el que divague porque no ha estudiado el asunto, porque no tiene capacidad de comprensión ni tan siquiera de asumir para después enviar el mensaje del tipo que sea. Y ese es realmente el problema que tú y yo hemos comentado muchas veces. Yo discrepo. Discrepo, si me permites. Me parece muy bien. Yo creo que no. Creo que lo que hay es que estamos siempre hablando en 2 planos distintos. Y uno es el plano político, que tiene unos intereses que son legítimos, y otro es el plano real de las cosas. Y jamás hemos sido capaces ni de alinear los 2 planos ni de superponerlos. Entonces son discursos que jamás se van a entender, porque cada uno está hablando un idioma distinto. Es como si ponemos a un ruso que no sepa español y me pone a mí, que no sé nada de ruso. Pues. Y hablaremos, pero no nos entenderemos jamás. Pues estamos hablando en 2 planos absolutamente distintos. Yo creo que el plano político tendrá que acercarse al plano realmente de la gestión, y el plano de la gestión también tendrá que ver que hay unos intereses políticos que no siempre se tienen que corresponder con la evidencia ni con la técnica, y que son los intereses legítimos de alguien que gana unas elecciones y tiene derecho a llevar a cabo su programa de gobierno. Y a veces también pretendemos que la política se base en evidencias, y la política no es una ciencia de evidencias. La ciencia se basa en la evidencia, pero la política no necesariamente. Y yo creo que ahí es donde tendremos que hacer un esfuerzo todo el mundo para ajustarnos y poder hablar el mismo lenguaje. No, si yo te he seguido perfectamente, has edulcorado totalmente mis manifestaciones. Las mías han sido, digamos, no muy ortodoxas políticamente hablando, las tuyas han sido perfectas y las has edulcorado. Pero yo sigo manteniendo mi tesis en oposición a la tuya. Yo siguiendo con este tema, hoy se decía en Madrid que como hay políticos que teniendo los mismos presupuestos, unos les veían desastrosos o con un déficit muy grande, y otros decían que había un superávit. Sí. Y al final decían, al final vamos a tener que ir a una empresa privada, fiarnos de ella y que nos saque la realidad del tema. Hombre, yo la explicación de que la gestión no se acerca a lo político, yo creo que es el político el que se tenía que enterar bien de la gestión, sí, para luego transmitirla en condiciones. Porque me da lo mismo que sea el que está gobernando como que sea el que está en la oposición, porque al final los 2 tienen que aproximarse a la gestión. Y si la gestión está bien clara y abierta, no puede haber confusión ninguna, por mucho ruso y español que seamos. Pero entiéndeme, Carlos. Cuando hablamos de sanidad, César, que diga, se ha politizado la sanidad. Digo, por supuesto, si se tiene que politizar, ¿cómo no se va a politizar la sanidad? Si es clave y fundamental. Lo que no se debe politizar es la gestión sanitaria, que son 2 cosas distintas. Claro, pues entonces, lo que no puede un político es a gestionar bandecilla. Claro que no. Para nada, en absoluto. Ahora, por supuesto que como ciudadano me interesa que políticamente la sanidad esté en primer plano, porque me juego mucho. Me juego mi derecho a tener una cobertura como la que tenemos. Me juego porque al final la política lo que tiene que hacer es garantizar derechos, pero no administrarlos. Eso ya lo encargue a la gente que tiene que gestionar. En el tema que antes habíamos hablado,
¿Se han sacado temas fuera del servicio de sí o no? No. ¿Se había externalizado ya cosas y ahora se ha terminado de llegar al 100%? Sí. Sí. Pues esas son las cosas que no se puede estar a medias tintas, por muy político que sea. Por muy político que sea, porque al final, cuando escuchas al político, dices, ¿pero qué pasa en Valdecilla? Que esto, que lo otro, claro. Luego el paciente va para allá, se le atiende estupendamente, no hay ningún problema, entra en el quirófano y sale del quirófano, y ya está. No hemos Pero dejado de al comprar final... una prótesis de primeras marcas, no hemos dejado de comprar en absoluto, no hemos ido a comprar productos a precios chinos, no hemos ido, y cuando algunas veces en alguna subasta ha ganado, desgraciadamente hemos tenido que devolverlos y clausurar ese concurso porque no estamos por la labor de admitir, pero a veces, evidentemente, viene alguna empresa que aprecio y con la ley de contrato estamos sometidos a ellos, pero bueno, luego inmediatamente cuando tenemos el informe negativo de los médicos o de las enfermeras acerca de ese producto, se rescinde ese contrato y se vuelve a convocar. Por lo tanto, en cuanto a productos sensibles, digamos, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de jeringuillas, de agujas, de esparadrapos, del diario del día a día. Cuando hablamos de prótesis, cuando hablamos de cuestiones tecnológicas, de implantes, ahí jamás se ha ido a precio, jamás. Yo voy a traer un poquitín hacia atrás lo que me dice Emilio de las pequeñas cosas de que el paciente, el que va allí, como yo soy y he sido paciente, pues entonces me doy cuenta también de cositas. Por ejemplo, yo veo en los pasillos, aparte ya de la cuestión médico de horario, de que si llega o no, yo veo que hay demasiada permisividad en cuanto a la gente que acude al hospital. Hay demasiados paseos, hay demasiado poco control. El paciente cliente que está en el hospital va a que le den, digamos, sanidad, van a que le curen y no va a buscar otra cosa. Pero ocurre que van demasiada gente a ver al enfermo cuando hay otro enfermo al lado, se está molestando muchas veces, y eso realmente los que hemos estado allí lo hemos apreciado, porque yo voy allí y quiero que me vea pues un familiar, pero es que te viene una banda de familia, pero que se ponen allí toda la tarde, y te tienes que marchar de la habitación. Lo he vivido, y como lo he vivido, te lo pregunto a ti, César. Ese es un problema, es un problema serio, que cada vez tiene, además yo creo que habrá que tomar medidas quirúrgicas para solucionarlo, porque pero es una falta de responsabilidad de todo el mundo, ¿no? Y bueno, en un momento determinado pareció conveniente hacer una política de puertas abiertas, porque era necesario que los pacientes no estuvieran solos y que estuvieran acompañados. De hecho, ahora ya se entra a la neonatología, se entra a cuidados intensivos, se acompañan a los pacientes, pero es verdad que hay un abuso. Hay un abuso que hay que tratar de controlar por dos razones fundamentales. Una, la que has mencionado, que son las incomodidades que pueden generar al resto de pacientes, y otra que es la más importante, que es el argumento en el que nos vamos a basar para recortar esa política de puertas abiertas, que es un problema de seguridad. E higiene. De seguridad, porque estamos viendo, y hay estudios que han demostrado que hay un aumento de infecciones hospitalarias que se debe a las visitas. Y segundo, parece que también, aunque de esto no hay evidencia completa, pero ya hay un estudio publicado que avanza por esa línea y se está investigando, que están saliendo gérmenes hospitalarios fuera del hospital. Y eso se achaca también a la cantidad de gente que va al hospital y que está en permanente movimiento. Que como es gente que está sana y coge el virus, no le afecta, pero sale con el virus. Y ya sale a la calle. Entonces a él puede no haberle afectado en absoluto, pero nosotros todos tenemos, cuando estamos sanos, que seamos sanos no quiere decir que no estemos infectados en muchas cosas. Si uno escarba la piel, tendremos por aquí muchos bichos, cualquier persona que está sana, pero que eso no pasa nada porque está sano. Pero cuando uno enferma, esos bichos le afectan y están apareciendo gérmenes hospitalarios en la calle, y eso es una razón para restringir y racionalizar un poquito las visitas. Mire, ¿Valdecilla siglo XXI? Valdecilla siglo XXI. Bueno, vamos, pues, yo te digo, te apunto. Yo espero que sigas, pero estamos en los albores y vamos a ver siglo XXI, pero ya muy avanzados. Y espero que sigas después del 24 de mayo, porque si no sería una gran pérdida. Eso está claro, porque tienes tú ya tu hospital en tu cabeza y tal. Eso no se sabe. No está en mi mano. Bien, en el caso de que continúes, ¿qué propósitos tienes de hospital de Santander, de Cantabria? Hombre, Valdecilla necesita una reorganización ahora. Una vez terminado la obra, pues tendremos un edificio nuevo, pero no tenemos un hospital nuevo.
Habrá que hacer un hospital nuevo, habrá que modificar la organización, habrá que hacer un hospital moderno en línea con lo que otros hospitales de vanguardia europeos están haciendo, porque eso te permite hacer las cosas mejor, ¿eh? Entonces la gestión clínica es fundamental, hay que introducir la gestión clínica entre los profesionales, porque la gestión importa mucho. Y hay publicaciones en revistas de altísimo impacto como demuestran que una buena gestión salva más vidas que el mejor cirujano o que el mejor médico, ¿eh? Porque redistribuye mucho mejor los recursos, por lo tanto gestiona, ¿no? Y de hecho proyectos como el King Fu británico o algunos otro tipo de organizaciones que están implicando la gestión en los profesionales, lo que están haciendo es eso, transformando las organizaciones para que los propios profesionales hagan gestión clínica y racionalicen todo esto. Ese es el reto que tiene ahora a corto plazo Valdecilla, incorporar una organización moderna. Es un hospital que tiene casi 400 millones, más de 4.000 trabajadores, más. No puede tener una organización del siglo XVIII. Sí. No se mantiene con una organización jerárquica como la que tenemos, ¿eh? Tiene que ir a una organización moderna. Somos como IBM y tenemos que ser Apple, si queremos estar en vanguardia. IBM no está en vanguardia y sigue con su estructura monoclonal ahí, que no vaya, o cambian, o Apple o Google o cualquier organización moderna se les merienda y se les está merendando, de hecho, ¿no? Hay un tema que tengo que comentarte porque me lo han lanzado muchas veces a Cantabria Liberal, que es la cuestión del helicóptero. Yo muchas veces estoy viendo de que ocurre un accidente allí arriba, en donde sea, me es igual, no hace falta decir nombres, y viene el helicóptero, va a Parallas coge la ambulancia, después hay un atasco en la recta, luego tiene que subir para arriba y el enfermo llega allá, el pobre, pues nada, entre quítale la camilla del helicóptero, bájale otra vez. Y yo estoy luchando, ¿qué pasa con ese helipuerto? Llega perfectamente. Ya, eso sí, pero ¿qué pasa, doctor, con ese helipuerto? Que no hace falta. Primero, Valdecilla, por la ubicación del edificio, es un sitio muy difícil para vuelos de helicóptero, ¿eh? Segundo, no ganaríamos un tiempo razonable. Es peor bajar en un ascensor desde la terraza hacia la urgencia a un paciente que traerlo del aeropuerto de Parallas allí, cuando el aeropuerto está como Madrid a 1 hora, sí, pero con este está 10 minutos, ¿eh? Y realmente no ganaríamos nada. La clave está en que el paciente en el momento que monta el helicóptero ya está estabilizado. Si no, estaríamos cometiendo un error. Claro, el paciente antes de montar, porque un traslado en helicóptero es tremendamente complicado y peligroso. Y si ese paciente, y de hecho me consta que no montan a nadie que no esté estabilizado. Lo estabilizan, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Si la misión es de rescate, lo rescatan. Pero luego todo el mundo sabe que el helicóptero bajan a ese rescatado, lo estabilizan y entonces vienen a Valdecilla. Porque el traslado en helicóptero es complicado, hemodinámicamente, sí. Entonces lo que hay que hacer es esto. Si el paciente hay que rescatarlo, van los rescatadores. Si lo rescatan, paran en cualquier sitio, estabilizan y lo hacen en el transporte. Porque el transporte, insisto, hemodinámicamente compromete, físicamente compromete, porque un helicóptero no va plano y sobre todo cuando hay mal tiempo, pues mucho mejor. Y por tanto, ese paciente, si no está bien estabilizado, no va a llegar. Entonces el riesgo está minimizado y lo único que podríamos ganar de tiempos sería muy poco, y si hace mal tiempo probablemente terminaría en Parallas también, la mayoría de las veces. Sí, porque a veces... Por tanto, no tendríamos una ganancia porque el aeropuerto está muy cerca, insisto, y en peor de los casos seguimos disponiendo del parking del Centro de Salud Catoña, pero tardaría lo mismo, ¿eh? Está comprobado que tardamos. Ahí sí que he visto yo en una ocasión el helicóptero, no sé si por un trasplante o algo era. Sí, un trasplante de riñón o algo así. Yo una vez he visto un helicóptero. De todas maneras, ahora el Parallas ya es un aeropuerto muy preparado para aeropuertos. Tiene la base de 3 helicópteros, el de salvamento marítimo, el nuestro, el de la Guardia Civil de Tráfico, y por tanto permite vuelos nocturnos, permite aproximaciones que en Valdecilla sería imposible acceder a partir de determinada hora, y tendríamos que ir a Parallas también, con lo cual de verdad que no perdemos gran cosa para lo que supondría tener que montar esa infraestructura. Y como vamos a ir terminando, hay algo que me gustaría también sacar del tintero: la relación dirección con los sindicatos, porque al final se está viendo de que cuando unos firman, los otros no firman, como estos intereses también no sé, qué es lo que... No sé, yo a veces leo un panfleto que hay por el hospital que a veces te ponen a caldo, lo he leído y por lo tanto,
Como la ignorancia mía es tan grande y lo veo... En España no conozco ningún directivo de ninguna empresa, no de ningún hospital, que los sindicatos no le pongan a cara. Fuera de España sí conozco otra forma de comportamiento sindical. Yo creo que los sindicatos en nuestro país, en el caso de la sanidad, han adoptado una posición concreta, en la cual no quieren moverse, de la cual no quieren salir, y creo que además pues no se dan cuenta, desde mi punto de vista, que no están teniendo los apoyos que ellos quieren. Cuando iniciamos este proceso hubo un gran intento de movilización social en el paro de Madrid, las mareas blancas, y aquí no consiguieron el apoyo de los profesionales. Los profesionales habían entendido que el proyecto terminaba con 14 años de largas obras y terminaba con un proyecto, y lo habían entendido perfectamente, y no recabaron el apoyo, y de hecho aquí no hubo mareas blancas, mira que hubo intentos de movilizar a la gente y de movilizar absolutamente. Yo creo que este es un sindicalismo que no cabe en el siglo XXI, que tienen que adoptar otros modelos de sindicalismo, que una cosa es negociar y otra cosa es el me opongo a todo, y que por tanto, bueno, yo, independientemente de otras consideraciones personales que también podría hacer llegar, creo que realmente se están equivocando en el rol que están jugando. Lo veo cuando yo pertenezco a la Sociedad Española de Directivos, soy el vicepresidente y tenemos relación con asociaciones de directivos europeas y vemos cómo ellos trabajan con los sindicatos, y claro, es años luz de cómo están trabajando aquí. Es que otra manera de enfocar. Es que yo me viene, como dice Emilio, también me vienen muchas cosas y me dice, no, pero si es que hay 18 sindicatos. Me dicen así, yo no sé ni cuántos sindicatos hay. 18 no hay, pero hay muchos. Pero dice, hay muchos sindicatos. Cuando hay elecciones sindicales me parece que hay 14 hay muchos, eso no se entiende. 14 siglas. Y no voy a decir si son sindicatos o sucedáneos. Y no es una crítica, siglas. Tienen locales, me han dicho también, varios locales, tienen hasta una secretaria, me han dicho, tienen hasta el teléfono gratis que pagamos nosotros, informática, tienen de todo, y 14, es un chollo, digo, y claro, no tiene esa aceptación social, porque cuando realmente, como has hecho con el tema del contrato, lo pones en descubierto y dices, esto es así, y ahora dices, el tema sindical, como muy bien lo ha abierto ahora el melón de Emilio, es que esto es así. Oye, pues ¿qué hacéis vosotros, chicos? Entonces, y cuando me continúas tú diciendo, y además es el no por el no, pues chicos, a ver qué hacemos. Yo voy a volver al principio, porque es que la administración, pues todo es administración, tiene unos desbarajustes y unos salarios para unos, otros salarios para otros, y yo soy de los que digo, el personal de sanidad no está bien valorado. En cambio, está bien valorado. No, valorado personalmente en su trabajo, bien valorado retributivamente, en lo económico de la nómina. Porque te coges otros sectores vía ayuntamiento, ahora te coges cualquiera, te coges alguno de la administración central o del gobierno y dices, hombre, para el riesgo que tienen, para el riesgo que hacen, lo comparas con lo esto y las diferencias son de más de 800 euros al tema. Y a mí me parece que la responsabilidad de la bata blanca, de la verde y de lavarte y entrar en el quirófano o de atender, porque hay algo que se me olvidó antes de decir, en el tema del riesgo, es que hasta las mismas auxiliares o secretarias les llega allí un cheche de estos y hay que aguantar, y hay que aguantar, y eso no te da porque tengas la seguridad social pagada, te da por faltar y por insultar, y eso también es un tema muy de mucho riesgo. Cada vez es verdad que están los de seguridad para llamarle, pero cuando quiere llegar el de seguridad, bueno, esos temas son que también es verdad que se cogen. Si tienes alguna otra más pregunta, yo creo que yo seguiría hablando con César, pero todo el rato. Porque esto ha sido muy ameno, esto ha sido muy bueno. Nos hemos enterado por lo menos de la financiación del Hospital de Valdecilla, cómo está el tema, cómo están los salarios de los trabajadores, cómo son las relaciones con los sindicatos, pero también es verdad que la gestión, lo que es la gestión, es primordial para un hospital de primera. Y aquí hay 500.000 y pico habitantes, muy pocos, pero es verdad que tenemos un monstruo muy lindo, un buque insignia muy grande de la sanidad, con unos profesionales de arriba abajo, estupendo. Yo más no puedo decir sobre este tema. Por suerte o por desgracia, yo he tenido 3 familiares míos trabajando en ese hospital y la verdad, pues muy bien han estado y por lo tanto habrán pasado sus más y sus menos como en cualquier otro sitio.
Y yo, por ir cerrando el tema, lo voy a cerrar con un tema que antes has dicho tú, de que hay muchos políticos mediocres. Me voy a permitir el lujo de ponerme las gafas. Dispara. Y voy a decir, hay tanto político viviendo en las nubes que tengo miedo con el sur de hoy que se ponga a llover y nos caigan todos encima. Por lo tanto, con esto, amigas y amigos, yo le agradezco a don César Pascual su presencia aquí, todas las aclaraciones que nos ha hecho, y a don Carlos Madalena Menchaca, ya saben ustedes que es abogado, pero no de túnica, de toga. Por lo tanto, que quede bien claro, no como otros que vienen en el currículum que han pasado. No, si han pasado es igual que si no hubieras estado. Y sin más, que tengan ustedes muy buena noche. Paseando por tus calles me encontré paseando por tus calles me encontré. Muy buenas tardes, amigas y amigos, un día más desde el Hotel Bahía y, como no, desde vuestro programa Por Barlovento y Sotavento. Y hoy con un día de sur, una temperatura muy alta y un buen día para pasear por aquí, por el Muelle Calderón o por la playa de la Magdalena o por donde hayan querido el público nuestro y nuestros televidentes haber querido pasear. Porque no cabe duda que Santander tiene lo que tiene y cuando hace sur da gusto estar en la calle. Lo dice hasta la canción esa marinera tan famosa que tenemos. Y para hablar hoy de muchas cosas, pero sobre todo de algo que a la gente de Cantabria, digo de Cantabria, no de Santander, de Cantabria, que está muy interesada en el tema y además para sacarla de esas dudas donde dicen la privatización sí, la privatización no, lo que nos cuesta, bueno, toda esa canción de cantares que nos están volviendo locos los políticos diciéndonos cómo está. Tanto la toga la tiene siempre que tiene un tema de esto, se la puede poner bien, porque los que no van a defender si no tienen toga es que no tienen el título de abogados, y este no es nada menos que don Carlos Madalena Menchaca, que ya ha estado más veces, y que me va a hacer, bueno, no, la compañía de su artículo de sanidad que tiene, y de preguntar conmigo y de entrar en el debate de todo aquello, y vuelvo a repetir, que son dudas para el público en general de Cantabria, porque no para los santanderinos, es que Valdecilla es de Reynosa, es de Potes, es de Castro y es de San Vicente de la Barquera o de Pesoes, me da lo mismo. Y todos tienen esa intranquilidad de que si nos cuesta, que si lo coge una empresa privada, que si... Bueno, yo cuando veo las cartas que dicen... Algo le voy a decir que va en contra. Cuando veo las cartas que dicen gracias Valdecilla, por esa atención que se tiene, por esos médicos que se hay, por esas enfermeras auxiliares, voy en ese estamento entero de categorías, la verdad que es que da gusto leerlo, porque pocas quejas hay. Y le voy a decir una, que el otro día la dijimos aquí. Se me queja el personal. Los telespectadores van a saber el por qué se producen esos daños colaterales o esa accidentalidad frente a lo fundamental que es el funcionamiento perfecto de un hospital. Yo lo que en primer lugar tengo que decir a los telespectadores es que me encanta estar como siempre contigo, pero mucho más con el doctor Pascual. Yo al doctor Pascual le conozco prácticamente desde que aterrizó en Cantabria, me fijé en él y entré rápidamente en comunicación con él, sin más, porque era el gestor de Valdecilla y el currículum que tenía hecho muy bien, en no leerlo mi amigo Emilio, porque viendo lo que es, entonces se acaba el programa. Bien. Pero una vez aterrizado, pues la gente y mucho más en Cantabria, en Santander, estábamos viendo quién es este nuevo gestor, cómo se mueve, en qué parámetros. Sabemos que los parámetros de una sociedad de bienestar, de una sociedad de progreso, es la sanidad, entre otras cuestiones, además de la educación. Y yo le hice, Cantabria Liberal, nuestra revista digital, pues le hizo una entrevista y ya vi un poquitín a razón de sus contestaciones por dónde nos movíamos. Y dije, cuidado, chapó. Entonces, a continuación... De las consultas. Habrá alguna justificación, pero teniéndolo usted aquí ahora, es bueno... Hablaremos de las consultas. Pero voy a entrar ya en el tema. Se me quejan en las consultas cuando al paciente se le da cita a las 8:15 de la mañana y
se le atiende a las 9:15. Yo entiendo de que habrá problemas, habrá esto, lo otro. Pero claro, cuando te enteras de que te dicen, no, es que el doctor o está en la universidad o no acaba de llegar. La verdad que es que a uno se le quedan las ganas de decir, le estoy diciendo lo que nos quedan, sobre todo los nativos, que los nativos, digo, los de aquí, yo creo que dan menos quejas por escrito que los que vienen de afuera. Y dices, pues es verdad, nosotros aguantamos mejor el chaparrón que los que vienen de afuera. Y es una queja muy generalizada en ciertas consultas, que no voy a darle el nombre por prudencia. Independientemente, si me permites sí, ya te un permito poquitín, ya entrar, ya estamos poquitín en el tema. En harina, independientemente de lo que seguramente el doctor Pascual te va a decir y te va a contestar, y además yo creo que... A Valdecilla, que es el buque insignia de sanidad, yo digo que de Cantabria, pero de España también, porque ha sido de siempre un buque insignia en la sanidad. Pues hoy tenemos con nosotros, y voy a empezar por mi izquierda, perdone usted, don Carlos. Ya le veo yo a usted muy de izquierdas últimamente. Ya sabes que siempre se me ha ido un poquitín la mano para allá. Tenemos al gerente del hospital, a don César Pascual, un hombre muy vinculado con la sanidad, un hombre que desde que entró el Partido Popular está vinculado a la dirección de este monstruo sanitario, y un hombre que venía de Madrid, donde ha estado en 200.000 estamentos sanitarios y en el cual tiene un currículum que ya quisieran algunos poderle tener igual. Yo no le voy a leer porque es extenso, pero sí es verdad que para garantía el señor César Pascual en este tema. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Bien. Muchas gracias. Y a mi derecha, pues tenemos un señor que es abogado, pero abogado en ejercicio, que ha estado en la Universidad de Barcelona, que ha estado con una cantidad de personas ilustres de este país y sobre todo de algunos que han sido padres de la Constitución. Sí, señor. Y además un hombre que tiene el título, no de esos que pasaron por la universidad y no llegaron, no, tiene el título y por lo